una calavera sin boca, un robot en el bosque, una ciudad bajo la arena y una herramienta atrapada en una piedra prehistórica. Nadie puede explicarlo. En los montes Ródope de Bulgaria, un hombre se topó con algo inexistente. Mientras caminaba por el bosque, encontró un pequeño cráneo de color hueso semienterrado en la tierra. A primera vista, parecía un animal extraño, tal vez una cabra deforme o algún tipo de criatura del bosque. Pero cuanto más lo observaban, más confuso se volvía. El cráneo era más pequeño que el de un humano, con 6 cavidades distintas que parecían cuencas oculares u órganos sensoriales. Carecía de mandíbula, de espacio para la boca y su estructura ósea no coincidía con la de ningún mamífero conocido. El hombre que lo encontró dijo que una figura misteriosa lo guió al lugar en sueños. ¿Extraño? Sin duda, pero eso fue solo el principio. Cuando los científicos búlgaros lo encontraron, quedaron desconcertados. El cráneo no solo era inusual, sino que no correspondía a ninguna especie conocida en la Tierra. Los expertos en huesos dijeron que no era humano, los zoólogos dijeron que no era animal, y algunos geólogos incluso señalaron que el material similar al hueso no se sentía como hueso normal. El cráneo era más claro de lo esperado y algunas partes eran semitransparentes. Fue entonces cuando empezaron a surgir las teorías extraterrestres. Las fotos del cráneo comenzaron a difundirse y la gente lo comparó con la clásica cabeza gris de alienígena. Ojos grandes, rasgos estrechos y sin boca. Algunos incluso dijeron que parecía algo del Área 51, pero aquí está lo que hace todo aún más misterioso: la desaparición del cráneo. Tras ser examinado por un pequeño equipo de investigadores, el artefacto fue, según se informa, enviado a un coleccionista privado para realizar más pruebas. Desde entonces, ha desaparecido de la vista del público. Nadie sabe dónde está. No hay rastro oficial de su ubicación. Solo unas pocas fotos antiguas, una ubicación imprecisa en Bulgaria y un centenar de preguntas sin respuesta. En las agrestes costas de la Columbia Británica, en lo profundo de densos bosques y ensenadas rocosas, excursionistas y lugareños han reportado haber visto algo extraño. Rostros de piedra, medio enterrados en musgo, con la mirada perdida entre los árboles. No son monumentos ni lápidas. Están tallados, erosionados y dispersos a lo largo de senderos y costas remotas, sin señales, sin placas, sin un propósito claro. Algunos rostros son grandes, otros son más pequeños y están más ocultos. La mayoría están tallados directamente en acantilados o afloramientos de piedra. La artesanía varía, pero la emoción detrás de ellos se siente inquietantemente similar. Ojos vacíos, bocas estiradas, expresiones inquietantes. Lo extraño es que ninguna de las comunidades indígenas locales los reclama, y los arqueólogos no los han vinculado a ninguna cultura conocida en la zona. Entonces, ¿de dónde provienen? Algunos investigadores creen que podrían ser arte popular moderno, pero otros dicen que el musgo y la erosión sugieren que han estado allí durante décadas, si no siglos. No hay fechas, ni nombres, ni herramientas encontradas cerca, solo rostros. Algunos piensan que es una cultura olvidada, otros dicen que es una broma que se convirtió en leyenda. Luego está la tercera teoría, la que los vincula con el folclore costero sobre espíritus del bosque y observadores de ultramar. Ya sean advertencias, marcadores o simplemente expresiones inquietantes talladas en piedra, una cosa está clara: están observando. Ahora, vayamos miles de kilómetros al sur, a un templo maya en Palenque, México, donde otro rostro congelado en piedra ha desatado un misterio aún mayor. Bajo el templo de las inscripciones yace el sarcófago del rey Pacal. Pero no es la tumba en sí lo que llama la atención, sino la tapa. Una enorme losa de piedra cubierta de tallas que, honestamente, muchos dicen que parece algo del futuro, no del pasado. A primera vista, parece una obra de arte maya estilizada. Pero, ya saben, miren con más atención. Pacal parece estar sentado en una cápsula, rodeado de tubos y controles, con los pies presionados sobre los pedales y las manos extendidas hacia los botones. Hay fuego o humo saliendo de debajo de la estructura, como si se estuviera lanzando al cielo. Ha dado lugar a una de las teorías más famosas sobre extraterrestres antiguos jamás propuestas. Algunos la llaman la primera representación de una nave espacial. Otros dicen que es simbolismo espiritual. Los arqueólogos convencionales insisten en que representa el viaje de Pacal al inframundo. Pero, hombre, los detalles son difíciles de ignorar. Formas como engranajes, patrones de escape y el propio Pacal en ángulo como si pilotara algo, no meditando. Incluso décadas después del descubrimiento, el debate no ha terminado. Ingenieros de la NASA, autores y aficionados a la historia siguen desglosando cada línea del tallado, fotograma a fotograma. ¿Fue solo una coincidencia que las imágenes reflejen el diseño moderno de la cabina? ¿O fue un mensaje, algo dejado por una civilización que sabía más de lo que creemos? Ya sea arte o evidencia, el tallado es demasiado detallado y demasiado extraño como para descartarlo por completo. En un pequeño pueblo de Bulgaria, los arqueólogos hicieron un descubrimiento escalofriante que, sinceramente, desató una ola de titulares en todo el mundo. Enterrado en un antiguo cementerio había un esqueleto, pero no cualquiera. Este tenía una larga punta de hierro clavada directamente en el pecho. Los lugareños lo bautizaron de inmediato como el vampiro de Sosopol. El hallazgo data de la Edad Media y no era el único. Varias otras tumbas de la región mostraban señales similares.
Barras de metal, pesadas piedras sobre los cuerpos, incluso extremidades separadas y enterradas aparte. Estos no fueron actos aleatorios. Seguían un patrón arraigado en una profunda superstición. En aquella época se creía que los muertos podían levantarse de sus tumbas, y estos rituales estaban diseñados para detenerlos. Lo realmente interesante es que el esqueleto no mostraba signos de ser un criminal o un forastero. De hecho, probablemente se trataba de alguien de estatus. Esto solo profundiza el misterio. ¿Por qué un individuo respetado sería enterrado como un monstruo? ¿Fue temido en vida? ¿O estaba ocurriendo algo más? Algunos historiadores creen que era simplemente folclore en acción, tradiciones locales llevadas al extremo. Otros sugieren que podrían ser casos de enfermedades mal interpretadas, pero también existe la posibilidad de que la gente de aquella época viera algo que no pudiera explicar. Ya fuera enfermedad, miedo o algo extraño, estos entierros no fueron accidentales. Alguien hizo todo lo posible para evitar que los muertos volvieran a caminar. En 1872, unos obreros de la construcción que cavaban un hoyo para un poste cerca del lago Winnipesaukee, en Nuevo Hampshire, se toparon con algo duro. Lo que sacaron fue completamente diferente a lo que esperaban. Una piedra lisa y ovalada, completamente distinta a las rocas de los alrededores. Pero no fue solo su forma lo que causó sorpresa. El objeto estaba cubierto de tallas, símbolos, patrones y lo que parecían representaciones de herramientas, lunas, flechas e incluso lo que algunos afirman que es un rostro. El artefacto rápidamente se conoció como la piedra misteriosa del lago Winnipesaukee, y desde entonces ha sido uno de los enigmas históricos más extraños de Nueva Inglaterra. Nadie sabe quién la hizo ni por qué. Algunos pensaban que era un objeto ceremonial de los nativos americanos, pero ninguna tribu lo ha reclamado jamás. Otros sugirieron que podría ser celta, nórdica o incluso fenicia, forasteros que podrían haber llegado a la zona mucho antes de Colón. Lo que añade extrañeza es lo bien elaborada que está la piedra. Está perforada perfectamente por el centro, algo que habría requerido herramientas avanzadas para la época. La precisión es realmente impactante. Y aunque las teorías han incluido de todo, desde una ofrenda de paz hasta un calendario y un mensaje extraterrestre, ninguna ha sido convincente. La piedra ahora se encuentra tras un cristal en un museo, y a pesar de décadas de estudio, nadie ha descifrado el código. Quien la hizo no dejó pistas, ni escritos, ni rastro. Solo una piedra única y perfecta y un montón de preguntas. En lo profundo de los bosques apalaches de Pensilvania se han ido descubriendo objetos extraños en la tierra. Frascos de vidrio llenos de clavos oxidados, cabello, cuerdas, alfileres y a veces incluso huesos diminutos. Se les conoce como frascos de brujas y han sido desenterrados por aficionados a los detectores de metales, excursionistas y equipos de construcción. En cuanto se extrae uno, surgen las preguntas. ¿Quién lo hizo y por qué? Estos frascos no solo son extraños, sino que siguen un patrón. La mayoría están sellados, escondidos deliberadamente cerca de casas, chimeneas o senderos boscosos. Algunos tienen siglos de antigüedad. Según los historiadores, están relacionados con la magia popular traída por los primeros colonos, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Se creía que los frascos atrapaban maldiciones, alejaban malos espíritus o incluso atarían la voluntad de una persona. Una especie de sistema de defensa sobrenatural casero. Pero aquí es donde las cosas se ponen más extrañas. Dicen que algunos frascos contienen escritura con símbolos desconocidos, fragmentos de papel quemados o elementos que no se ajustan a ninguna tradición local. Esto ha alimentado las teorías de que no todos eran simplemente amuletos protectores. Algunos podrían haber tenido intenciones más oscuras, frascos de maldiciones, trampas para almas o incluso rituales no autorizados que dejaron algo atrás. Los arqueólogos los tratan con cautela, a menudo negándose a abrirlos por completo. Investigadores paranormales los llaman objetos cargados. Sea cual sea la verdad, estos frascos fueron hechos para estar ocultos. Alguien quería enterrarlos y probablemente no sea casualidad que la mayoría se encontraran donde nadie debía excavar. En 1881, en una polvorienta tumba junto a un acantilado cerca de Deir el-Bahari, Egipto, se realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos. Ladrones de tumbas locales habían tropezado con un pozo oculto, y lo que yacía en su interior era increíble. Más de 50 momias reales reunidas en una cámara secreta. Y no cualquiera. Ramsés II, Seti I, Tutmosis III, reyes del antiguo Egipto, todos escondidos en este escondite subterráneo como un tesoro olvidado. Conocida oficialmente como tumba de B320, la cámara nunca fue marcada por la gloria. No fue construido para impresionar. Este era un escondite. Los historiadores creen que los antiguos sacerdotes, enfrentando saqueadores y caos durante un periodo de decadencia, trasladaron los restos reales aquí para mantenerlos a salvo. Despojaron algunas de las riquezas, claro, pero salvaron los nombres, las identidades y, lo más importante, los cuerpos. Lo que hace que este descubrimiento
descubrimiento sea tan poderoso es el misterio detrás del movimiento. ¿Por qué los registros no mencionaron esta reubicación masiva? ¿Cómo se mantuvo en secreto durante siglos, incluso milenios? ¿Y por qué llenaron la tumba tan apretadamente como si estuvieran en una carrera contra el tiempo? Aún más extraño, algunas de las momias mostraban signos de manipulación, reenvueltas, reetiquetadas y escondidas en ataúdes que originalmente no les pertenecían. Es como si los más grandes gobernantes del antiguo Egipto estuvieran jugando al escondite con la historia. Y durante miles de años casi ganaron. En el corazón de Londres, bajo una casa común y corriente en Mortimer Road, se descubrió algo completamente inesperado. Cuando los trabajadores municipales entraron en la propiedad en el año 206 debido a una queja de fontanería, no solo encontraron tuberías, encontraron túneles. Una red de pasadizos estrechos y sinuosos excavados a mano, algunos de los cuales se extendían más de 6 metros bajo tierra. El hombre que vivía allí era William Little, posteriormente apodado el hombre topo de Hackney. Durante décadas, sin permiso, había excavado discretamente túneles bajo su casa e incluso en la calle. No estaba construyendo un sótano ni escondiendo objetos de valor, simplemente seguía cavando. La ciudad no tenía ni idea. Tampoco los vecinos, hasta que la acera empezó a derrumbarse. Lo que hizo tan fascinante este descubrimiento no fueron solo los túneles, sino lo que encontraron dentro. Máquinas antiguas, coches clásicos, un piano, cientos de objetos extraños apiñados en habitaciones bajo tierra. No fue aleatorio. Parecía más bien un mundo subterráneo, construido pieza a pieza sin plan, sino con una clara obsesión. Los ingenieros se quedaron atónitos de que la estructura no se hubiera derrumbado ya. Algunas partes tenían electricidad, otras tenían escaleras que no llevaban a ninguna parte. Parecía más bien un búnker secreto de una época olvidada. ¿Era una declaración artística? ¿Una compulsión? ¿Un hombre escapando silenciosamente a su propio laberinto? Nadie lo sabe con certeza. Los túneles finalmente se sellaron por seguridad, pero aún existen planos del sistema. Una ciudad secreta construida por un hombre, justo bajo los pies de un barrio concurrido, oculta a plena vista durante años. Frente a la costa de Sicilia, a unos 40 metros bajo las olas, unos buzos descubrieron algo que no debería haber estado allí: un enorme monolito de piedra de unos 12 metros de largo, tallado con perfecta precisión. No era natural. Tenía agujeros perforados directamente, bordes simétricos y señales de que alguna vez estuvo erguido sobre tierra firme. No se trataba de una simple roca antigua. La datación geológica le dio unos 10.000 años de antigüedad, mucho más que cualquier civilización conocida en la región. ¿Quién lo talló? ¿Y por qué estaba bajo el agua? Los científicos creen que el monolito se alzaba sobre una masa de tierra ahora sumergida entre Sicilia y Túnez, parte de una región hundida conocida como el Banco de Pantelleria Vecchia. Cuando el nivel del mar era más bajo, esta zona podría haber estado habitada, lo que cambia todo lo que sabemos sobre la historia antigua. El misterio reside en los detalles. La piedra fue tallada de un solo bloque y los agujeros sugieren que tenía una función. Quizá una viga de soporte, un reloj de sol o incluso algo ceremonial. Algunos investigadores la han comparado con Stonehenge, pero mucho más antigua y oculta bajo el mar. Otros se inclinan por ideas más especulativas: prueba de una civilización olvidada aniquilada por la subida del nivel del mar, o evidencia de un conocimiento perdido que apenas ahora estamos empezando a redescubrir. Sea cual sea el propósito, la piedra no fue simplemente arrojada allí. Alguien o algo la colocó allí con cuidado y permaneció intacta durante miles de años, esperando a ser encontrada. Hace un par de años, dos excursionistas que exploraban un sendero abandonado cerca de la frontera con Austria se toparon con algo inexplicable: una imponente estructura oxidada escondida entre frondosos árboles. Con casi 4 metros de altura, parecía una máquina humanoide, construida con pesado metal remachado y extrañas uniones bulbosas. Su cuerpo redondo estaba cubierto de musgo y corrosión, pero su forma era inconfundible. Esta cosa había sido hecha con un propósito. No encontraron símbolos, ni números de serie, ni cables, solo engranajes, pernos y placas selladas como una armadura. Algunas partes parecían haberse movido alguna vez, tal vez incluso caminado. Ningún grupo oficial la reivindicó. Los lugareños dicen que el bosque guarda secretos y este podría ser uno de ellos. En un tranquilo pueblo del sur de Italia, apareció un jarrón de plata que se ganaría una turbia reputación. Conocido hoy como el jarrón de Bassano, este objeto no solo era antiguo, sino que, según sus dueños, estaba maldito. Se cree que fue elaborado en el siglo XV y supuestamente fue entregado a una joven novia la noche anterior a su boda. Nunca llegó al altar. Fue encontrada muerta a la mañana siguiente, aferrándose al jarrón con fuerza. Lo que siguió a lo largo de los siglos fue una serie de historias espeluznantes. Cada vez que el jarrón cambiaba de manos, parecía sobrevenir una tragedia: enfermedad, ruina financiera y muerte inesperada. Todo ello supuestamente vinculado al objeto. No era solo una leyenda transmitida de boca en boca. Se decía que notas escritas acompañaban al jarrón en algún momento, advirtiendo a los futuros propietarios que no lo conservaran. Algunos ignoraron las advertencias, otros pagaron el precio. Finalmente, el jarrón desapareció de los registros hasta que resurgió en la década de 1980. El
último intento conocido de subastarlo fracasó. Nadie quería correr el riesgo. Supuestamente, las autoridades lo confiscaron y lo sellaron en un lugar oculto. Nadie sabe exactamente dónde se encuentra ahora. Lo que hace que este caso destaque es la coherencia de las historias. Generaciones enteras temieron al jarrón y las personas cercanas a él reportaron una energía extraña. Algunos dijeron que se sentía frío, incluso en habitaciones cálidas. Ya sea que esté maldito o simplemente lleve un legado de mala suerte, nadie se ha atrevido a probarlo de nuevo. A la sombra de las pirámides más famosas de Egipto se encuentra uno de los misterios más desconcertantes del país. Una enorme estructura subterránea conocida como el laberinto perdido. Descrito por escritores antiguos como Heródoto y Estrabón, se decía que este lugar era tan inmenso, con miles de salas, cámaras y pasadizos ocultos, que eclipsaba cualquier otra construcción de la época. Heródoto afirmó haberlo visto con sus propios ojos y no podía creer que hubiera sido obra humana. Durante siglos, este laberinto se consideró una leyenda. Pero en el año 2008, un equipo que utilizó un georradar cerca de la pirámide de Hawara encontró algo que podría confirmar su existencia. Bajo la arena, detectaron enormes muros y cámaras que coincidían con descripciones antiguas, alineados en cuadrículas, extendiéndose mucho más profundamente que cualquier complejo funerario conocido en la zona. Curiosamente, el sitio nunca ha sido excavado por completo. Algunos dicen que la política y la burocracia están ralentizando el trabajo. Otros creen que algo se está ocultando deliberadamente. Las pocas imágenes que existen muestran escaleras y pasillos revestidos de piedra ahora llenos de agua y barro. ¿Qué era este lugar? ¿Una tumba real? ¿Un archivo oculto? ¿O como creen algunos, una bóveda de conocimiento prohibido? Hasta que se despeje la arena, el laberinto permanece oculto justo debajo de la superficie, a la espera de revelar lo que los antiguos intentaron proteger u ocultar. A lo largo de la brumosa costa de Oregón, algo inquietante surge de las olas cuando la marea baja. Docenas de antiguos tocones de árboles, erguidos y silenciosos en el oleaje. Conocidos como el bosque fantasma de Nescovin, estos árboles no son recientes. Tienen más de 2000 años, preservados donde una vez estuvieron vivos. Sus raíces aún están plantadas, pero el bosque al que pertenecían desapareció hace mucho tiempo. Los científicos creen que un gran terremoto provocó un descenso repentino de la costa, hundiendo el bosque bajo el nivel del mar en cuestión de minutos. El agua salada irrumpió, matando los árboles casi instantáneamente, pero preservando sus troncos entre la arena y el limo. Durante siglos permanecieron ocultos. No fue hasta que una violenta tormenta a finales de los 90 despojó la playa de arena que los tocones reaparecieron como fantasmas que resurgen del pasado. Lo que los hace tan inquietantes es lo intactos que están. Se puede caminar entre ellos. No se han podrido. Parece que podrían volver a crecer si el agua desapareciera. Las leyendas nativas hablan de tierras tragadas por el mar y espíritus atrapados bajo tierra. Algunos lugareños aún afirman que la playa cerca de los tocones se siente extraña. Demasiado tranquila, demasiado quieta. Es uno de los pocos lugares del mundo donde la naturaleza se congeló un instante en el tiempo y luego lo devolvió lentamente. En el centro de Turquía, bajo las polvorientas calles de un tranquilo pueblo, un hombre derribó la pared de un sótano y descubrió accidentalmente una ciudad perdida. Túneles, habitaciones, conductos de ventilación, pozos, un mundo subterráneo oculto en absoluto silencio durante siglos. Esto no era solo un búnker, era una ciudad en pleno funcionamiento excavada en la roca con capacidad para 20.000 personas. Conocida hoy como Derinkuyu, esta metrópolis subterránea se extiende a lo largo de 60 metros y abarca varios niveles. Tiene cocinas, establos, escuelas e incluso una iglesia, todo tallado a mano. Y esto es lo que realmente da escalofríos. Se construyeron gigantescas puertas de piedra para sellar cada nivel desde adentro. Este no era solo un lugar para vivir, era una fortaleza. Nadie sabe quién lo construyó originalmente. Las primeras capas podrían tener miles de años, mucho más antiguas que los registros escritos. Algunos creen que se usó para esconderse de invasiones, otros sugieren algo más cósmico como refugio contra catástrofes ambientales o incluso encuentros con fuerzas desconocidas. ¿Por qué tan profundo? ¿Por qué tan seguro? ¿Y por qué estuvo enterrado en secreto durante tanto tiempo? Así que, allá por los años 30, una pareja que caminaba cerca de London, Texas, rompió una pequeña roca y vaya, encontraron algo enterrado dentro. Un martillo. No un martillo cualquiera, sino uno de forma perfecta y aspecto moderno, con mango de madera. Todo encapsulado en roca sólida que, según algunos, podría tener más de 100 millones de años. Lo llaman el martillo de Londres y, sinceramente, ha sido un misterio desde entonces. ¿Y la cabeza de metal? Está hecha de una mezcla extraña. 96% de hierro sin rastros de óxido y, ojo, una calidad de forjado sorprendentemente avanzada. ¿Cómo llegó a la piedra antigua? ¿Se dejó caer en una grieta y la roca simplemente se formó a su alrededor? ¿O ya estaba en la piedra, mucho antes de que se supusiera que existían los humanos?
La mayoría de los geólogos, como saben, descartan la afirmación de la edad, argumentando que la roca a su alrededor podría haberse formado más recientemente debido a depósitos minerales. Pero quienes creen en la anomalía señalan la ubicación, la profundidad y el estado del martillo. No hay una coincidencia exacta en ninguna base de datos arqueológica. Algunos dicen que es una prueba de viaje en el tiempo. Otros lo consideran una reliquia de una civilización perdida que tal vez sabía mucho más que nosotros ahora. En 2021, los arqueólogos que excavaban cerca de Luxor creyeron encontrar un templo, pero en cambio descubrieron una ciudad entera congelada en el tiempo. Calles, casas, panaderías, cerámica, joyas, todo quedó tal como estaba. Rápidamente se la conoció como la Ciudad Dorada Perdida, y sinceramente es uno de los mayores descubrimientos egipcios de los últimos 100 años. Lo sorprendente es que esta enorme ciudad había permanecido oculta bajo la arena todo el tiempo, a solo kilómetros del Valle de los Reyes. Fue construida por Amenhotep XIII, uno de los faraones más poderosos de Egipto, y nos ofrece una asombrosa ventana a la vida cotidiana de hace 3000 años. Los barrios obreros, las herramientas y los salones ceremoniales se conservan de forma asombrosa. Pero también hay cosas extrañas. Algunos edificios parecen haber sido sellados deliberadamente. Se encontró un cementerio con una pose inusual, y los objetos religiosos estaban esparcidos, de forma que, sugieren que algo provocó un abandono repentino. ¿Qué hizo que esta ciudad desapareciera sin dejar rastro? ¿Enfermedades, política o quizás algo aún más misterioso? Es como Pompeya sin el volcán, atrapado en un instante y luego sepultado por el tiempo. Por último, pero no menos importante, tenemos uno de los libros más extraños jamás creados. El Codex Gigas, más conocido como la Biblia del Diablo, es un enorme manuscrito medieval de más de 90 centímetros de largo y unos 75 kilogramos. Contiene la Biblia, textos médicos, hechizos de exorcismo y calendarios. Pero lo que lo hace realmente infame es una ilustración a página completa del diablo. La leyenda dice que fue escrito en una sola noche por un monje que hizo un pacto con el mismísimo diablo. Los eruditos creen que se creó en el siglo XIII, pero, sinceramente, nadie sabe cómo se terminó tan rápido ni quién lo hizo. La caligrafía es perfectamente uniforme como si la hubiera escrito una sola persona, sin pausas. Son casi 320 páginas de caligrafía, con un estilo impecable, sin errores. El libro ha pasado por guerras, plagas e imperios. Algunos dicen que quien lo poseyó sufrió la ruina. Incluso desapareció durante décadas antes de reaparecer en Praga. ¿Y la ilustración? No es simbólica, está al frente y en el centro, una figura con cuernos dibujada con deliberado cuidado, sentada en un trono de oscuridad. Algunos creen que el libro fue un intento de recopilar todo el conocimiento humano. Otros piensan que fue un experimento peligroso. Sea lo que fuere, sigue existiendo hoy en día, y los expertos dicen que sus misterios siguen sin resolverse. Las páginas no susurran, pero definitivamente te dejan preguntándote qué más vio el escriba y quién lo observaba mientras escribía. Eso es todo. ¿Qué hallazgo te sorprendió más? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.